Nuestra población en Chile cambió. Tenemos menos nacimientos de niños al año. Por otro lado, tenemos más adultos mayores. Eso ha hecho que cambie también la frecuencia de enfermedades. Esto unido a cambios de hábitos poco saludables que hemos ido adquiriendo estos últimos años, como por ejemplo el aumento de la obesidad, la disminución de la actividad física, alimentación poco saludable y además tabaquismo crónico y ingesta del alcohol exagerada, ha llevado a que estas enfermedades cardiovasculares se compliquen con infarto agudo al miocardio y el infarto cerebral. Nosotros lo podemos cambiar y lo podemos prevenir. La provincia de Petorca debe ser la prioridad para cambiar estos hábitos. Mi nombre es Guillermo Marcone, esto es Pronóstico Médico por Estudio Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy el doctor Guillermo Marcone Osorio, médico general, diplomado en medicina familiar, y damos el inicio a un ciclo de programas bastante interesantes sobre salud, un poco orientación, educación y promoción. Este ciclo de programas se inicia el día de hoy y tocaremos un tema bastante interesante que es conociendo la fonoaudiología y su importancia. Y para eso tenemos a nuestra invitada, la fonoaudióloga Francisca Silva. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, doctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a la gente de la casa por estar sintonizando el programa. Vamos a hablar de todos temas interesantes, así que ojalá todo esto le pueda servir para que vayan aclarando dudas. Y cuéntanos un poquito, Francisca, ¿qué es lo que es la fonoaudiología? La fonoaudiología es una carrera profesional que se dedica a las habilidades de la comunicación humana. Está dividida en distintas áreas, en voz, en audición, en lenguaje, en deglución. Vemos pacientes de todas las edades, desde niños recién nacidos hasta adulto mayor. Y también no solamente tratamos distintas patologías de las áreas que ya nombré, sino que también se hace una prevención en cuanto al tema vocal, a la audición, una prevención de que los niños sobre todo también tengan una buena estimulación temprana desde chiquititos para evitar que hayan trastornos del lenguaje posteriormente. Una carrera bien amplia y que ayuda bastante a lo largo de la vida. ¿Qué importancia, tú igual ya algo mencionaste, qué importancia tienen los niños, por ejemplo, para que un poco las papás, los apoderados sepan en la casa qué importancia tiene esta ciencia de la fonoaudiología en los niños, que es bien importante? Es bien importante, ya que, por ejemplo, los niños cuando nacen ya de chiquititos, es bueno que los papás más o menos vayan identificando qué es lo que hace un bebé, por ejemplo, recién nacido. Por lo general los bebés muchos duermen, pero también ya a medida que pasan los días, cuando ya tienen cerca del mes, el mes y medio, ya los niños van fijando más la mirada, entonces hacen contacto ocular con sus papás, ya se están comunicando. Empiezan ya con el llanto, ya se comunican, una forma de comunicación. Empiezan a vocalizar. Entonces uno ahí les va hablando a los niños y es súper bueno que los bebés, aunque no hablen todavía, uno sí les hable, sí les muestre colores, sí les vaya estimulando para que después puedan ir desarrollando un buen lenguaje. También es importante que se den cuenta, por ejemplo, ya a los 6 meses tengan claro de decir, ya mi bebé ya dice papá, mamá, está balbuceando, sí objetos, cuando le hacemos algún sonido, para que sepa, ya le hago un sonido por acá, va a girar la cabeza o gira la vista, entonces ya identifica la fuente sonora, para también estar alerta, de decir, pucha, mi hijo no responde a los sonidos, ya. Una alerta ya de chiquitito, decir a lo mejor tiene un problema de audición, o a lo mejor hay algo más allá que nos lleve a consultar a un profesional para desde bien pequeñitos ir en esta prevención. Ya cerca del año los niños ya empiezan a decir sus primeras palabras con significado, porque antes cuando decían papá, muchas veces dicen, dijo papá, dijo mamá, claro. Pero no, pues en realidad son solo balbuceos y cerca del año ya lo dicen con significado. Por ejemplo, dice mamá por mamá, papá por papá, tata. Y una pregunta así, ¿qué hay del mito? Porque hay harta mitología en este tema, y que por ejemplo que dicen que las primeras palabras es papá y después mamá, otros dicen que es mamá y otros papá. ¿Eso solamente es mitología urbana? Sí. ¿O hay algo detrás de esto? No, es solo mitología urbana, porque en realidad siempre se hace un juego de consonante-vocal, y siempre lo más fácil es las consonantes que juntan los labios, porque no hay intervención de elevar la lengua, de nada, solamente juntar labios. Entonces para el bebé es lo más fácil decir
mamá, pa. Ya. Entonces, lo que diga primero. O sea, es indistinto entonces cuál de las dos Sí. cosas, lo importante es la manera como, digamos... Aparte que, disculpa Guillermo, Sí. es bueno que le estimulemos desde chiquitito a que vaya imitando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo mamá y le digo harto eso, va a imitar la ma antes de decir pa. Vamos, perfecto. Entonces, de acuerdo a la idea es que se vayan estimulando ambas Ujú. y que se le hable en general de todo, O de sea, todo el entorno. Por lo tanto, entonces lo que deberíamos destacar que eso es una tarea importante de los padres, de la estimulación Sí. en el habla. ¿Ya? Exacto. Y por ejemplo, un poco los hitos en edades, Francisca. Por ejemplo, ¿a qué edad más o menos ya se dicen las primeras palabras? ¿A qué edad las palabras son comprensibles ya para cualquier persona? Porque eso igual es importante. Cuando un niño ya articula frases que son coherentes, en la cual hay una comunicación detrás, porque aquí la Claro. idea es el comunicarse. Claro, ya cerca de, como dije anteriormente, al año el año y medio, van diciendo sus primeras palabras con significado, palabras aisladas. Ya. Igual es importante destacar que cada niño tiene un ritmo distinto de desarrollo. Entonces, siempre yo, por lo menos, espero, si digo al año, entre el año y el año 6. Entre el año 6 y los 2 años. Siempre le doy 6 meses de rango para que lo vayan diciendo. Entonces, también Perfecto. ahí le digo a los papás tranquilos, porque a veces me dicen es que la prima, la hija de mi prima o la vecina habla más. Y yo le digo sí, porque son distintos ritmos. Ya si ella tiene 3 años y mi hija tiene 3 años y ya no habla nada, ya ahí nos preocupamos. Pero si está cerca no hay problema, hay que preocuparse, nadie de qué preocuparse. Entonces, por ejemplo, las frases ya, una comunicación más fluida es al año y medio, a los 2 años, ya a los 3 años ya saben usar el no. Ya dicen frases más largas de 3 palabras. Antes pueden decir mamá dame, quiero más. A lo mejor no van a decir quiero y van a decir quiero, porque todavía a lo mejor ese sonido de la R todavía no lo van a decir, pero sí ya están diciendo la palabra. Y ahí cuando es bueno que la gente sepa que cuando digan el quiero, decirle quieres, igual decirle la letra. No repetirlo como lo dice el niño. Reforzárselo. Hay que siempre hacer un modelado verbal. Eso es muy importante. Para que los niños sepan en la casa, los papás sepan en la casa cómo ir moldeando el lenguaje de los niños para evitar que siga hablando mal y ya se genere posteriormente un trastorno del lenguaje, como lo dije anteriormente. Y Francisca, y respecto a esto mismo del que tú hablas de los trastornos, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes y que pueden ser tratados por la fonoaudiología? Es bien amplia la pregunta porque pueden llegar niños, lo que más llega por lo general son niños que no están hablando bien, entonces la mamá a los 4 años dice, chuta, ya no está diciendo cierto sonido de palabras, ya se da cuenta que ya va en pre-kinder, en kinder a los 5 años y ya no está hablando bien. Y ahí ya llegan recién a la consulta, entonces ahí uno va tratando, claro, se da cuenta que de repente no dicen combinaciones con L, por ejemplo, dicen el pato en vez del plato, entonces todo eso le va a perjudicar más adelante cuando pasen a primero básico y tengan que empezar el proceso de lectoescritura. Entonces por eso también ahí las educadoras se dan cuenta en los colegios y llegan los niños. Entonces por eso es importante que la estimulación empiece desde chiquitito para evitar eso y evitar que al niño después le cuesta aprender a leer, le cuesta aprender a escribir, porque muchas veces escriben como hablan. Entonces eso es importante. También lo que llegan hartos son profesores con disfonías, llegan también hartas personas secueladas de accidente cerebrovascular, muchas personas que tienen una gastrostomía, una sonda de alimentación alternativa que no es por la boca y ahí se hace toda una terapia que más adelante lo vamos a ir conversando. Y dentro también de lo que es los niños, ¿qué es lo que es la tartamudez? La tartamudez es una dificultad de la fluidez y del ritmo del habla. Entonces, un paciente que presenta tartamudez es un paciente bien retraído, bien tímido, le cuesta harto expresarse en público porque no solamente tiene problemas para hablar y va repitiendo sílabas, sino que también hay una incoordinación de la respiración, se generan ciertos tics musculares que igual les cuesta manejar. Entonces esa en sí es la tartamudez y es muy importante que la gente sepa en la casa que hay 2 tipos de tartamudez. Que me ha pasado que llegan mucho a la consulta niños de 3, 4 años y uno dice, chuta, la mamá, el papá llegan súper preocupados, bien muy angustiados porque piensan mi hijo está tartamudo, intentan buscar una justificación. En realidad esa es una tartamudez fisiológica que se llama, o evolutiva, que en realidad los niños tienen tantas ideas en su cabeza y todavía no manejan verbalmente bien, entonces los niños llegan ahí, quieren hablar rápido y quieren decirlo todo, contar todo, entonces ahí los papás hablan más lento, hablan más despacio, cálmate, y en realidad eso, al decirle eso,
perjudicamos al niño. Claro. La idea ahí o sea, la idea es a lo mejor recalcar un poquito de que esta tartamudez fisiológica sí, es normal, es normal. Parte del desarrollo, digamos, del habla, ¿cierto? Y ahí, claro, es importante que los papás ahí se relajen claro. y evitan decirle al niño que se calme, sino que solamente escucharlo, tener la paciencia y de repente ayudarlo un poco. Por ejemplo, si dice, mamá, hay que decir el lápiz, uno dice, el lápiz, sí, el lápiz va a repetir el niño, entonces lo va a decir súper bien. Ahí uno calma un poco como la ansiedad y escucha al niño. ¿Para qué? Claro. Para evitar que el niño diga, chuta, estoy hablando mal, me tengo que calmar, y el niño, al final, sin querer, podemos generar que el niño sí sea tartamudo después. Claro. Pero ya cuando es una tartamudez, crónica, que uno dice así, patológica, digamos, entre comillas. Sí, es un niño tartamudo o un adulto tartamudo, también hay... ¿Y qué consejos, por ejemplo, le darías tú como fonoaudióloga a la gente en la casa que realmente tiene un niño ya tartamudo de harto tiempo? ¿Qué le aconsejarías tú a los papás de cómo ayudar a ese niño? Lo importante es también que ellos bajen la ansiedad y ayudarlo. Hay distintas técnicas y una que a mí me funciona harto con los niños en la consulta, que yo le digo harto que la usen, sobre todo para enfrentarse a público, es que que cambien, por ejemplo, las palabras. Si quieren decir tata y siempre con la T se traban, que digan el abuelo, entonces buscan un sinónimo de la palabra que les sea más fácil. Y lo otro es alargar la sílaba inicial. Por ejemplo, si van a decir el lápiz, cuando ellos quieren, porque la persona que presenta tartamudez sabe cuándo viene esto. Entonces, cuando sabe que no va a poder decir la palabra, tome aire y alargue la sílaba. La silla, fui, la botella, y vaya alargando la sílaba. Y eso ayuda mucho a manejar un poco la tartamudez y a comunicarse mejor. Perfecto. Oye, Francisca, cuéntanos un poquito, ¿y qué diferencia hay en un trastorno del lenguaje y uno de la comunicación, así como en palabras muy simples, para que la gente que nos está viendo en la casa entienda en qué consiste esto? Igual es importante, antes de decir lo que es el trastorno de la comunicación en sí es bien amplia. Uno puede comunicar con la sonrisa, con un gesto, con un gráfico, con una imagen. La comunicación es bien amplia. Y el lenguaje en sí es solamente las palabras y el lenguaje está dentro de la comunicación. Entonces, un trastorno de la comunicación es cuando todo esto se ve alterado. En cambio, un trastorno del lenguaje solamente se va a ver alterado las palabras, por ejemplo, o la comprensión del lenguaje. El niño le va a costar seguir órdenes, le va a costar hilar frases o usar bien los tiempos verbales. Hay muchos niños que hablan, por ejemplo, mezclan futuro con presente. Por ejemplo, me comí ayer o me comeré ayer una manzana. Por ejemplo, ahí está mezclando los tiempos verbales. Entonces ahí eso ya uno dice, chuta, y hay un trastorno del lenguaje. En cambio de la comunicación, no hay intención comunicativa. Y cuando no hay intención comunicativa, muchas veces el trastorno de la comunicación se engloba a los niños que presentan un trastorno del espectro autista. Y eso es más grave. Eso es mucho más grave. Eso hay que consultar al neurólogo neurólogo infantil, al médico. Sí, eso es importante. Y cuéntanos un poquito, Francisca, además, bueno, tú ya nos contabas un poco que la fonoaudiología era súper amplia, y un poquito, ¿qué otros roles tiene, por ejemplo, con respecto al oído, al equilibrio, que también son bien importantes, como hay ciertas patologías del oído interno, como el vértigo, por ejemplo? ¿Qué nos puede ofrecer la fonoaudiología en este tipo de personas que sufren, y que es muy frecuente, esta enfermedad, digamos, del equilibrio, del vértigo? Hay una pérdida del equilibrio con síntomas que son horribles, con náuseas, con vómitos, la persona no se puede parar de la cama, de una silla. ¿Cómo la fonoaudiología nos puede ayudar en ese tipo de pacientes? Cuando hay un paciente que presenta vértigo, cuando todo le gira alrededor, porque muchas veces se confunde con el mareo, cuando a usted todo le gira alrededor y sienta estos náuseas, estos mareos, ya vómito y no se pueda parar, hay muchas personas que igual pueden pararse, pero sí tienen estos síntomas bien molestosos. Hablamos de vértigo, y lo que se hace es, el médico nos deriva a nosotros y se hace una evaluación para saber si el vértigo es realmente producido por algo auditivo. Entonces nosotros hacemos una evaluación en la consulta para ver de qué oído se está desencadenando este vértigo. Y al tenerlo ya más o menos claro, podemos decir ya, este vértigo, en realidad yo observo algo más allá neurológico, se deriva a neurólogo para que sea tratado, y si ya es algo más de oído, se deriva a otorrino, o si es algo también un vértigo postural, que es muy común, sí,
que ¿a qué me refiero con postural? Que al girar la cabeza bruscamente, no sé, me giro de la cama, me viene este mareo, este vértigo, estas ganas de vomitar o vomito, o las personas que a veces van a la peluquería llevan la cabeza hacia atrás, le dan a lavar el pelo, vértigo, no pueden ir a la peluquería, o se agachan y se paran, y eso que sea constante. Por ejemplo, ya no me puedo agachar a recoger nada porque me viene todo este mareo, y ahí uno dice, ya, sospecha de un vértigo postural, que no tiene nada grave, que se puede, pero sí los síntomas son bien molestosos. Entonces ahí se hacen ciertos movimientos de la cabeza. ¿Y por qué de la cabeza? Porque el vértigo postural se produce por la pérdida de unas piedrecitas que hay en el oído, que están flotando en el líquido. Entonces se ponen a flotar estas piedrecillas, y la idea es devolver las piedras a su lugar. ¿Por qué? Porque si no van a estar estimulando el oído y se va a desencadenar el vértigo. Y con unas maniobras que no son más de 3 a 4 sesiones de fonoaudiología, se pueden remover estas piedras y el vértigo desaparece. Entonces es bien efectiva la terapia y el vértigo no vuelve. O sea, entonces es una coayuda muy importante del tratamiento médico que damos nosotros desde el punto de vista farmacológico. O sea, medicamentos más las sesiones con fonoaudiología, y el tratamiento es mucho más óptimo, ¿cierto? Sí. Y más rápido también en la recuperación de nuestros pacientes. Claro. Y con respecto a tú ya algo hablabas sobre, por ejemplo, las personas, pacientes que sufren o sufrieron un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y que quedan secuelados, y que, por ejemplo, dentro de sus secuelas hay problemas en la deglución, no pueden tragar, y que, por ejemplo, están con algún tipo de sonda nasogástrica, nasoyeyunal para alimentación. ¿Qué función tiene la fonoaudiología en ese tipo de personas? Que también es algo muy, muy importante y desgraciadamente un poco frecuente también. Sí, de hecho es bastante frecuente. Yo dentro de los niños son los pacientes que más veo, y en realidad es bien importante la terapia, porque al tener esta gastro, el paciente no solamente no puede comer, sino que ya deja de compartir con las personas, porque tienen que poner la comida por la sonda, siempre están aislados. Entonces la terapia es bien efectiva. Se hace un trabajo a nivel muscular para poder reactivar toda la boca, la lengua, la musculatura de la laringe, de la faringe, y así poder volver a alimentarse. Es una terapia igual un poco más lenta de otro tipo de terapias, pero es bien efectiva. Y acá el apoyo a la familia es bien importante, porque de a poco nosotros vamos introduciendo alimentos. Entonces es importante que la familia igual respete los alimentos que se van autorizando a comer, no darle agua, si le dice, aunque el paciente muera de sed, no darle agua, porque hay que dárselo por la gastro, metemos un poquito de comida, o de repente sienten olor y dicen, chuta, están cocinando tal cosa, y ellos también quieren comer, no darle alimento, y ir siguiendo las instrucciones. Los ejercicios igual se le enseña a la familia para que ellos lo vayan aprendiendo y haciendo en la casa los días que nosotros a lo mejor no podemos verlo. La idea es que esto sea diario para que la recuperación sea mucho más efectiva y lograr poder sacar esta sonda alternativa de alimentación. Perfecto. Súper bien. Y cuéntanos un poquito, tú algo también nos mencionabas sobre lo que era las enfermedades de tipo profesional, que son bien frecuentes. Por ejemplo, está la disfonía, ¿ya? La disfonía está en términos fáciles para la gente en la casa, una ronquera, ¿cierto? Que es bien frecuente en profesores, en gente que utiliza mucho la voz, cantantes. ¿Qué rol cumple ahí la fonoaudiología? Porque ahí ahora nos salimos un poco ahora de lo que es la patología o las enfermedades que son de orígenes normales, sino que aquí ahora hay un origen que es laboral, profesional. ¿Cuál es la importancia que tiene la fonoaudiología en el tratamiento para este tipo de personas? Que es bien importante. Sí, bien importante. De hecho, siempre para mí es bien interesante trabajar más en la prevención, para que el paciente sepa qué hacer para no llegar a esto de tener esta disfonía, esta ronquera, y ya generar ya alguna patología dentro de sus cuerdas vocales, porque muchas veces la disfonía empieza solamente con una inflamación de las cuerdas vocales y después ya llegan a aparecer nódulos, pólipos y distintas cosas acá en las mismas cuerdas. Entonces se hace un trabajo con el paciente desde la respiración
hasta distintos ejercicios musculares para que pueda volver a recuperar la voz. Es importante también que el paciente vaya cambiando los hábitos, porque si fuma mucho, empezar a evitar el tabaco, empezar a evitar el café mucho, que me pasa con los profesores que toman café todo el día y no toman agua. Entonces el café, ¿qué hace? Va deshidratando bastante, entonces las cuerdas vocales tienen que mantenerse hidratadas y no solo se deshidratan todo el cuerpo, sino que también las cuerdas vocales. Entonces es importante que vayan tomando más agua, que vayan dejando malos hábitos como harto carraspeo. Los profesores tienden a ir aclarando mucho la voz, hacen mucho carraspeo, entonces eso provoca un choque en las cuerdas vocales y se van dañando más. Entonces lo que nosotros hacemos es reeducar la voz. Que el paciente vaya aprendiendo una técnica vocal, que vaya aprendiendo a mejorar los hábitos que antes, a quitar estos malos hábitos en realidad que antes presentaban, y sí la voz es bien efectiva. Yo aparte trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad y ahí llegan hartos pacientes, hartos profesores. Entonces muchos no saben que tienen una dificultad vocal hasta que quedan sin voz. Entonces piensan que es un resfriado y empiezan a automedicarse, a tomar antiinflamatorios, y no se dan cuenta que en realidad lo que tienen es un problema vocal. Entonces muchos ya llegan con lo que me explicaba anteriormente, con el nódulo ahí, o un pólipo, o un edema, hay una inflamación grande ahí de las cuerdas. Entonces la idea es que cuando ya más o menos se den cuenta que su voz ya está diferente, se acerquen a un profesional fonoaudiólogo, también a un médico, para que los vaya derivando y pueda tratarse. Hay un tema súper importante, tú trataste el asunto del café. O sea, el café, claro, efectivamente es una enfermedad profesional, como tú dices, produce esta sequedad de las cuerdas vocales, pero también es bien importante que la gente en la casa sepa que el café también favorece el reflujo gastroesofágico, que también es una causa, al fin y al cabo, de esta disfonía, ¿ya? Entonces al final es un círculo vicioso. O sea, el café en realidad no nos beneficia en absolutamente nada. Entonces es importante también de que la gente sepa en la casa que el café de por sí solo ya es un factor de riesgo complicado para una disfonía crónica por el reflujo gastroesofágico, y que es una de las primeras cosas que hay que descartar antes de hacer un diagnóstico de una disfonía laboral propiamente tal. Exacto. Y más o menos, Francisca, con tu experiencia, ¿cuánto tiempo demora un tratamiento fonoaudiológico para un paciente con una disfonía laboral? Por ejemplo, para un profesor, más o menos, ¿cuánto es el tiempo en el cual esta persona puede volver a su trabajo y en buenas condiciones? Muchas veces siempre me llegan los pacientes con las terapias ya establecidas por otorrino, que dice ya tenemos 10 sesiones, pero en realidad por mi experiencia con 10 sesiones no es suficiente y depende de cada paciente, porque hay pacientes que sí manejan bien la respiración, así que eso no se trabaja. Si llegan con buenos hábitos, tampoco hay que trabajar los hábitos, entonces depende del paciente, ¿sí? Para mí son mínimo 10 sesiones. 10 sesiones, y que el paciente sea bien comprometido, porque muchas veces pasa que sienten que la voz va mejorando y ahí se quedan y después vuelven a lo mismo. Entonces la idea es que el hábito sí lo adquieran. Perfecto. Y voy a devolverme un poquito a lo del reflujo. También olvidé decir, porque muchos profesores comen muy tarde también, o se quedan corrigiendo pruebas, entonces el comer tarde también favorece el reflujo, y también eso se les menciona, que ojalá no... La última comida, más o menos, ¿a qué hora sería como más recomendado, por ejemplo, para que la gente en la casa sepa hasta qué hora es posible que nosotros podamos comer para no tener problemas, digamos, de reflujo en la noche? Ojalá unas 2 horas antes de acostarse, y también ojalá duerman con la cama un poco más levantada, con almohada, o levantar un poco el colchón, que eso favorece harto a evitar el reflujo, porque sí, el reflujo daña bastante. Oye, Francisca, y cuéntanos un poquito, en estos pacientes, ¿es posible reeducar la fonación? Sí, de todas maneras. Se puede reeducar, porque el paciente, por eso le explicaba antes, que la idea es que el paciente se comprometa harto con la terapia, vaya cambiando los hábitos y la voz, y muchos pacientes vuelven a su voz completamente normal. Incluso pacientes que han tenido alguna intervención en las cuerdas vocales, que hayan tenido que operar los nódulos, igual el paciente sí recupera su voz. Muchos pacientes llegan realmente a la consulta muy difónicos, con muy poquita voz, al extremo de llegar afónicos, sin voz. Y cuando llegan así, muchos llegan no solo porque ellos trabajan con la voz, porque el profesor trabaja con la voz, el cantante trabaja con la voz, el locutor trabaja con la voz,
Muchos me dicen, pucha, ya no puedo ir a cantar karaoke, ya no puedo hablar por teléfono. Entonces ahí también es una cosa más allá de lo profesional. Hay que un cambio en la afecta, vida, sí. en la actividad diaria. Sí, afecta harto el tema de la disfonía, así que cuando toma bien el hábito y se reeduca, el paciente sí, de todas maneras puede recuperar su voz. Bueno, Francisca, nosotros estamos muy agradecidos de que tú hayas sido nuestra primera invitada. Bueno, se cumplen los tiempos, así que ya estamos en los tiempos de finalizar nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que te tengamos en otros programas en otros temas muy interesantes de la fonoaudiología, y espero que te hayas sentido cómoda. Muchas gracias por la invitación. Ojalá nos podamos ver en otro programa para hablar de otros temas específicos, y ojalá que todo lo que se conversó y que haya sido cortito les sirva harto a la gente en la casa. Después pueden igual dejar sus comentarios si quieren hablar de algún tema específico, de algo que les interese, para poder ir aclarando dudas, y la idea es que todas estas instancias se generen de ayuda para las personas. Francisca, en el caso de que la gente, por ejemplo, estén buscando algún fonoaudiólogo, ¿a dónde te pueden ubicar? ¿A dónde pueden consultar para hacerse tratamientos contigo? Yo trabajo en el Centro Médico Armonía y Salud, así que ahí pueden... Acá en La Ligua. Acá en La Ligua. Muy bien, perfecto. Bueno, amigos, muchas gracias por la compañía. Este ha sido nuestro primer programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que con palabras fáciles haber podido llegar hasta sus hogares y que hayan podido entender, comprender, aprender un poquito más de estos temas que son interesantes, y estaremos en un próximo programa conversando de otras cosas más interesantes de salud, de promoción, de qué podemos hacer en la casa si tenemos algún problema de salud, y esperamos cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer, lo pueden hacer y dirigirse a la web del canal. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta otra oportunidad.